rápido, les he hecho una pequeña introducción. Ahora veamos las reacciones generales de la unidad motora. Lo normal es esto, esa es la formación. Miren, ahí está la neurona y ahí está el miocito. Miren lo que son los axones y las bandas de mielina. Ahí está mielina. Fíjense el espacio. Entonces lo normal es que exista justamente lo que va a ser una que se encuentre con mielina y el otro amielínica, una fibra mielínica y una fibra amielínica. Así es como es lo normal. ¿Qué es lo que puede suceder? Una desmielinación, que justamente se ve la alteración, fíjense. Entonces obviamente ¿qué va a pasar? No va a darse ese potencial. Por fisiología, la parte eléctrica no se da. Otro, degeneración axonal, que se va a empezar a eliminar o se va a ir perdiendo, se va a estar eliminando poco a poco, degeneración axonal, la que está con mielina. La reinervación, que puede existir lo que es justamente como una regulación, se pierde un segmento pero la otra parte se va como retraer y justamente va a haber una nueva inervación de lo que se encontraba a este nivel. Ha habido una lesión, entonces se va a ir un poco más al lado, a eso se llama como una reinervación, no nueva. Y por último lo que es la parte de una miopatía, en el cual justamente la afectación es este nivel, con los núcleos los cuales se encargaban de la contracción, los cuales van a tener una alteración. Entonces esos son todos los procesos patológicos: desmembranización, degeneración, reinervación y miopatía. Ahora, veamos uno por uno y vamos a ver las patologías que hay. Es cortito, vamos a acabar rápido. Dentro de lo que es la parte de la desmembranización, como su nombre lo indica, va a haber pérdida. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son las patologías? Guillain-Barré, 1, y la neuropatía hereditaria sensitivo-motora. ¿Qué es lo que sucede? Desmembranización. Entonces la mielina se desintegra, se empieza justamente a eliminar. Van a estar fagocitadas por quién? Las células de Schwann. Y también macrófagos. Miren, más tarde macrófagos. Entonces eso es justamente lo que empieza a suceder. Dentro de estas bandas, aquí hay núcleos. Esas son las células de Schwann. Y esas son las que se lo están justamente degenerando, fagocitando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El axón va a estar justamente disminuido en relación a lo que son la parte de la mielina, ¿no? Entonces, el axón está desnudo, estimula lo que va a ser la parte de la reinervación, y generalmente una población de células en el interior del endoneuro tiene la capacidad de reemplazar esas células de Schwann, ya que ya están lesionadas, y va a suceder lo que es una reinervación y una desmielinización. Dentro de lo que va a ser la parte de lo que es la degeneración, el segundo, axonal, que hemos dicho acá que justamente se elimina. La etiología, traumatismos, es una sección, es una eliminación que por la más común va a ser un traumatismo. La segunda, isquemias, las cuales justamente igual, las neuronas son muy susceptibles al oxígeno. Entonces, si existe justamente una disminución de oxígeno, no hay su aporte, va a morir. Entonces puede llevar justamente a una degeneración o una neuropatía, axonopatía, que vamos a ver justamente a qué se debe. ¿A qué se da esto? ¿Cómo se traduce? Como un resultado de la destrucción de lo que va a ser justamente la parte del axón, que puede ser secundaria a lo que es la parte de la vaina de mielina. Entonces vamos a ir viendo cómo se va. Generalmente aquí, dentro de la degeneración axonal, se produce lo que es conocido como una degeneración weyeriana, la que se va a iniciar a nivel de lo que es justamente la porción distal de la fibra nerviosa. ¿Bien? Esto puede justamente separarse el cuadro o regularse en unos días. Se va a degradar, las células de Schwann se catabolizan, la mielina se empieza a fagocitar y justamente empieza a desaparecer la parte del axón. ¿Qué pasa con las fibras musculares? Pierden esa unión neuromuscular normal y obviamente atrofia. El libro te va a explicar, te va a dar mucha vuelta, pero entienden lo básico. La neurona normal que venía, lo que ha sucedido es que esto se lo está comiendo, se lo está fagocitando, y por último pierdes esa unión que había. ¿Y qué pasa con el músculo? No hay acción, no hay potencial, no va a haber justamente la parte de la contracción, no hay utilidad del músculo y la masa muscular empieza a disminuir o atrofiarse. Y es lo que sucede, fácil, y ahí podemos ver cuáles son las causas. La reinervación es algo que justamente se puede dar en este tipo de traumatismos, en los cuales, sobre todo, tienes que ver la parte de utilizar un injerto para que pueda todavía dar
sobre todo lo que es la contracción. Algo bueno que podríamos hablar de esta parte es que generalmente en lo que es una reinervación, mientras más grande el nervio, más grueso va a ser, más banda de mielina tiene. Y dentro de lo que es sus reemplazos o lo que va a ser su reinervación, es también algo que se puede recuperar. No en su totalidad, pero se puede justamente tratar de recuperar cierta función, ¿no? Entonces se puede todavía reutilizar. Con células de la médula ósea se puede reponer lo que es una regeneración. Pero veamos, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido justamente una lesión, ahí podemos ver, por ejemplo, traumatismos, en los cuales puede ser sección, puede ser isquemia, como en este caso, el nervio, ¿qué pasó acá? Entonces, si estaba llegando hasta aquí, había una sección y este nervio llega y se forma una nueva unión. Entonces, es como si se hubiera retraído, pero se está pegado nuevamente al músculo y se va a formar justamente lo que es la parte de un muñón. Y ese muñón crece rápidamente y se extienden para desarrollar nuevos crecimientos. Entonces, es un buen mecanismo. No pierde, porque imagínense, si fuéramos como un sistema eléctrico, ahí estaríamos chao. Porque si vas a cortar, por ejemplo, la parte de lo que es el sistema de luz, desde acá o desde acá, ¿qué pasa? Se puede hacer un corte total. En cambio, aquí, ¿qué es lo que sucede? Se corta, se secciona, se retrae y se vuelve a unir, se forma ese muñón y se vuelve a formar una nueva, justamente, inervación para que pueda dar esa función que se da. Eso es lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Entonces, ayuda justamente a esto. Por eso dice, es un nuevo crecimiento axonal, pero es un proceso lento. ¿Bien? Doctor, ¿y regenera usted? ¿Ah? ¿Regenera? Se genera, pero no en su totalidad. Porque tenía entendido que... Pero es que antes de que te confundas, no estamos hablando del central, estamos hablando del periférico. El central no se regenera, porque las uniones son cercas, son por todo. En cambio, aquí estás hablando de una neurona, desde lo que hace la médula como un cableado que va a llegar y se puede regenerar. Cuando es a nivel del axón, sí. Pero si es a nivel de la médula, estás cortando más arriba, no se puede. Los núcleos están afectados y obviamente ahí es donde empieza a ver las paraplegias, hemiplegias, etc. Pero eso a nivel de los núcleos. Pero aquí estás a nivel de lo que es una neurona. Y ese sí se puede regenerar, pero no recupera en su totalidad. Se retrae, como puedes ver, y se forma uno nuevo, o conocido como una reinervación. Lo que pasa es que en el cuerpo, no te olvides que generalmente es como los vasos. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo que es la parte de una irrigación? Cuando no le llega, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a formarse nuevos vasos para que justamente se vuelven a formar para dar la irrigación. Es lo mismo. Como los vasos sanguíneos se forman nuevos para que proporcionen el oxígeno, a nivel de los nervios aún se quiere cumplir la función, pero solamente sucede en este tipo de nervios, en los largos, y en los que están con justamente lo que es con una buena banda de mielina. Mientras más largo, más banda de mielina va a ser. Por eso era lo que hemos recordado al inicio. En cambio, mientras más corto, menos es la posibilidad de que se pueda dar una reinervación. Entonces, por eso a nivel de las extremidades, sobre todo a nivel de lo que son miembros inferiores, sí se puede recuperar. No en su totalidad, pero por eso. Cierto músculo se va a afectar, pero de ese grupo muscular, que eran todos, digamos, flexores o extensores, unos 2 se alterarán con atrofia, pero los demás van a estar todavía presentes y puede tener su función motora. Eso es lo importante que hay que ver de la reinervación, pero el proceso es lento. Bien, entonces hay reinervación de las fibras musculares tróficas. Generalmente traumatismos, ojo con eso, no se olviden. Bien, la parte de las miopatías, aquí ya sucede alteración, no es a nivel de lo que es justamente la parte neuronal. O sea, si recordamos fisiología, el potencial normal de viajar para generar su acción, pero ¿dónde va a ser? A nivel de la unión, pero es ya muscular. Y aquí lo que sucede es una necrosis segmentaria con destrucción justamente de la porción de ese miocito, que va a tener lo que va a ser una fagocitosis o miofagocitosis, con esas pérdidas de las fibras que van a dar justamente a depósitos de colágeno. Va a haber vacuolación, alteraciones en las proteínas estructurales, organelas, va a haber incluso regeneración, pero a pesar de lo que se da a un inicio como una hipertrofia, a la larga se va a producir justamente lo que es una atrofia. La hipertrofia ocurre como una respuesta fisiológica a la carga o al ejercicio. Entonces,
Primero existe una pequeña denervación y lo que se va a dar es justamente que se vaya a dar como una respuesta, un aumento de la masa muscular. Ahora, podemos analizarlo como el corazón. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Es un mecanismo fisiológico en el cual, por ejemplo, en el corazón, cuando el corazón no puede mandar o cubrir las demandas necesarias, ¿qué es lo que hace? Se hipertrofia, ¿verdad? Porque necesita más fuerza para que pueda bombear y mandar a través de la circulación de oxígeno. Lo mismo pasa, como no puede darse ese potencial, lo que se va a dar es una atrofia por un aumento de la carga. Entonces está queriendo como compensar, pero va a ser justamente patológico. Así es como conocemos entonces la parte de los mecanismos a nivel o las lesiones que se van a dar. Veamos ahora la parte de las enfermedades como tal. Dentro de lo que van a ser las enfermedades del nervio periférico, primero tenemos las inflamatorias. Dentro de eso son polineuropatías infecciosas, otras vamos a tener las hereditarias. También vamos a tener las metabólicas, las tóxicas o las intoxicaciones, las traumáticas y los tumores. Todas esas comprendan alteración sensitivo, motor, angular, etc. Veamos algo a nivel inflamatorio. Dentro de esa unión, es sencillo recordar que justamente tenían que generarse su acción, pero lo que van a estar las células, justamente se activa el sistema inmune en una respuesta inflamatoria, y como se activa generalmente a nivel de lo que es la parte de esa unión neuromuscular, lo reconoce como extraño y empieza a producir lesión. Neuropatías hereditarias, genes los cuales justamente van a producir una alteración que no permite una formación correcta de la unión, provocando alteración a nivel de nervio periférico. Metabólicas o tóxicas. Las metabólicas, diabetes mellitus, la más común, neuropatía. Tóxicas, intoxicaciones, plomo, etcétera. Traumáticas, secciones y los tumores por compresión. Vamos a ir viendo uno por uno. Neuropatía inflamatoria. Dentro de esto, aquí está también Guillain-Barré. La presencia de infiltrados de células inflamatorias en los nervios periféricos a nivel de las raíces y los ganglios sensitivos y autónomos. El agente es infeccioso. Generalmente, ¿cuál es el tipo de agente a nivel de lo que es un nervio o una neurona? ¿Cuál es el agente más común que produce, tiene afinidad, perdón? Guillain-Barré. ¿Cuál es, pero el coso? Campylobacter jejuni. No. ¿Cuál es el agente? O sea, no solamente por lo que es la parte de la bacteria específico, sino que ¿qué tipo de agentes tienen más afinidad con los nervios? En otras palabras, ¿qué familia? ¿Virus, bacteria, parásitos, hongos? ¿Cuál tiene más afinidad por los nervios? Los virus. Los virus tienen más afinidad. Entonces, los mayores que van a producir neuropatías inflamatorias van a ser las virales, más que las bacterianas. Producen inflamación y activan el mecanismo autoinmune. ¿Quiénes son? Los virus. Entonces, vamos a ver, dentro de lo que, fíjense, miren, en la patogenia, dos de los tercios, justamente 2 tercios, vamos a ver de los casos, son justamente de tipo grupal. Ahí está el Campylobacter, los virus, este PAR, el citomegalovirus, Mycoplasma pneumoniae, y justamente lo que producen es una inflamación con desminimización de los nervios periféricos y las raíces espinales. ¿Cuál? Guillain-Barré. Entonces ahí estamos con el nombre. Ahora también vamos a ver que van a producir una desminación, pero es inflamatoria y es aguda. La evolución que tiene la parálisis es lo que tiene que hacerles llegar al diagnóstico. Es justamente rápido, progresivo, antecedentes de una infección. Lo característico dentro del Guillain-Barré, por ejemplo, que la evolución es rápido, llegando incluso a utilizar una disnea muy marcada, en el cual justamente va a necesitar una ventilación asistida, y obviamente no está asociado a cuadros febriles. Eso es lo llamativo y es lo característico del Guillain-Barré. Afecta a lo que van a ser los nervios periféricos, espinales, obviamente. Vamos a ver que tienen debilidad con la porción distal de lo que van a ser la parte de los miembros, llegando justamente a lo que son la parte de los músculos inspiradores, ¿no? Entonces, dando una parálisis ascendente. Inicia desde los miembros inferiores y va a ir hacia la parálisis ascendente. Característico. ¿Qué más? Desaparecen los reflejos o arreflexia,
la parte de la velocidad de conducción nerviosa está disminuida o retardada y justamente va a haber un aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo que se debe a la inflamación. El estudio va a ser justamente a través de lo que es el líquido cefalorraquídeo y punción lumbar. Miren, de los pacientes hospitalizados varias semanas, generalmente hasta el 5% mueren por parálisis respiratoria, incluso llegando a un fallo cardíaco. Generalmente saben que dentro de lo que es la parte del tratamiento va a ser con corticoides, esteroides, pero hay algo muy importante. No se olviden que, por ejemplo, si hubiera sido la parte de un virus, la parte del tratamiento definitivo como tal, lo que se puede hacer solamente es que esperar el cuadro con sintomatológico y algunos con justamente esteroides que permitan o corticoides que permitan estabilizar. 5% de los pacientes fallecen, no puede salir, ¿no? Sobre todo por la evolución rápida y progresiva que es. Tenemos otros que van a estar la lepra, el virus de varicela zoster y la difteria, igual otros que van a ser polineuropatías infecciosas. La lepra, que generalmente se da por lo que es el Mycobacterium leprae. Dentro de lo que vamos a tener existen dos tipos de lepra, la lepromatosa y la tuberculoide. Generalmente la parte de la lepromatosa es la que afecta a nivel de lo que es el sistema nervioso periférico, ya que invade las células de Schwann, donde justamente van a proliferar e infectando otro tipo de células, produciendo una desmielinización tipo segmentaria y con remilinización. Las infecciones que se dan se ulceran, esto se contagia de persona a persona y podemos observar que a nivel de las lesiones hay pérdida de la sensibilidad, primero. Como esto evoluciona, de la piel va a pasar a partes blandas, la parte muscular, que va a dar atrofia, y es por eso que generalmente va a tener todo eso. Entonces, y es reemplazado en la parte muscular, todo, incluso la membrana, los nervios van a ser reemplazados por tejido fibroso, ¿no? Entonces, por tejido fibroso va a ser justamente reemplazado a ese tipo. La difteria, de ahí está lo que va a ser el Corynebacterium diphtheriae, la cual justamente libera una exotoxina. Estas toxinas lo que van a hacer es justamente producir una alteración con una disminución selectiva y va a empezar con lo que es a nivel de las parestesias, debilidad, astenia, pérdida de la sensibilidad, propioceptiva y vibratoria, y luego empieza con lo que va a ser la parte de un dolor, ¿no? Entonces estas bacterias van a entrar a través de lo que son los fluidos y van a tener una afección selectiva a nivel del sistema nervioso. El zóster, bueno, dentro del zóster hay que justamente ver qué es lo que podemos observar de la varicela zoster o este virus. Tiene afinidad por lo que es la parte del ganglio dorsal, un ganglio espinal. Ahí es donde hay justamente mayor banda de mielina y es donde se va a alojar. Los virus de varicela zoster van a justamente entonces a diseminarse hasta este ganglio y cuando el sistema inmunológico disminuye se va a dar una reactivación de la enfermedad. Es el único virus que se va a alojar esperando justamente la parte de una disminución del sistema para volver a dar una reactivación. Entonces la primera infección va a tomar lo que es un nervio sensorial buscando ese ganglio en el cual se va a alojar, ¿no? Entonces es muy diferente. ¿Y cómo se observa la parte de la lesión? Generalmente la lesión es justamente la parte de lo que va a ser una vesícula, pero ¿cómo lo pueden diferenciar y con qué otro virus? ¿Con quién harían su diagnóstico diferencial? Varicela zoster, ¿con quién harían su diagnóstico diferencial? ¿Nada? Digamos cada uno. No puedo. ¿Nada? ¿Listo? ¿Ya? ¿Nada? ¿No le harían diagnóstico diferencial como el herpes simple? Ay, no, pero ¿Qué pasa? Pues tienes que dejar de bailar.
Bueno, entonces, dentro de lo que es la parte de la afección, miren, es una vesícula. ¿Cómo es el herpes zóster? Son vesículas en forma de racimo de uva. ¿Y cuál es la característica o cuál es la diferencia? El lugar. El lugar, bueno, el lugar va a ser dentro de la mucosa, el simple sí, y el zóster no. Ya, eso es uno. El lugar de procedencia, ¿dónde es más frecuente el herpes zóster? Creo que por los nervios. ¿Dónde? Tórax. Sí. Los dermatomas del tórax. Entonces ahí es justamente más frecuente. Pero también se da en la cara. Ah, ¿Y pero cuándo se le da en la cara? facial. ¿En qué par craneal? El facial. Trigémino, ¿cómo es? Ahí está. ¿Para qué están las diapositivas? En el trigémino. ¿Por qué el trigémino y por qué no el facial? Incluso ¿por qué en tórax? Antes que en la cara. Si hace rato hemos dicho. Porque Los nervios son más gruesos. Mientras más largos son más gruesos. Pero, ¿acaso un trigémino es grueso? ¿Por qué el trigémino y no el facial? ¿Qué tiene el trigémino que no tenga el facial? ¿Ah? Porque es mixto, tal vez sensitivo motor. Pero el facial también es mixto. Los músculos de la mímica ¿quién les da la inervación? El facial. Lo que les permite enojarse, soplar, el bucinador, etc. es el facial. En cambio, los músculos masticadores es el trigémino. Entonces, ¿por qué el trigémino y por qué no el facial? ¿Qué existe a nivel del seno cavernoso? Neuroanatomía. Se ha preguntado el seno cavernoso en mato. Nunca han escuchado eso. Sí. El ganglio trigeminal. Eso, que también es conocido como el ganglio de Gasser. Bien. Entonces, si estamos diciendo que tiene afinidad por un ganglio, ¿cuál tiene un ganglio? El facial no tiene. Tiene un ganglio, pero es a nivel de lo que es su origen real, dentro de lo que va a ser justamente la parte del tronco. Ahí va a estar su ganglio, pero es más pequeño. En cambio, el trigémino, dentro de ese seno cavernoso, es un ganglio grande. Por eso tiene afinidad por lo que va a ser justamente el trigémino, a diferencia del facial. Entonces, ese es justamente lo que se da en ese. ¿Bien? Y lo mismo, pero la clínica, ¿cómo lo puedes diferenciar? El dolor. El dolor es lo característico. El herpes simple no duele. Duele como punzadita, sí, pero el zóster es como un dolor de muela. No lo puedes tolerar. Entonces, ese dolor justamente es lo que lo va a diferenciar. Segundo, la parte de la vesícula. Generalmente el herpes simple, hemos dicho la mucosa, y el zóster no es tanto la mucosa. Aparte que la forma del herpes simple son como uvitas, están juntitas, el zóster no cumple ese patrón. ¿Bien? Eso es como se va. Ahora veamos la parte de lo que van a ser las neuropatías que se van a asociar a la parte genética. Dentro de esto, a nivel del cromosoma, entonces, hay unas que son conocidas como las NMSH, que son justamente neuropatías motoras sensitivas, las cuales justamente van a estar afectadas. Las otras son sensitivas hereditarias y estas son autonómicas hereditarias. También tenemos las polineuropatías amiloideas familiares, conocidas como PAM, y la neuropatía periférica que acompaña a enfermedades metabólicas. Aquí está la diapositiva. ¿Sí? En el libro van a encontrar este cuadro en el cual justamente lo que tienen que ver es qué genes están afectados y la clínica que van a tener. La herencia es autosómica dominante, autosómica recesivo. Se los he puesto para que luego vean de qué parte tienen problemas. Ya, bien, vámonos a las metabólicas. Dentro de las neuropatías metabólicas y tóxicas, justamente vamos a ver que afectan a nivel de los nervios distales, tanto motores como sensitivos. Eso ya lo conocemos. ¿Qué va a pasar si va a afectar sensitivo y motor? Primero, pérdida de la sensibilidad, pérdida del dolor, va a dar la predisposición de úlceras y obviamente va a haber atrofia muscular. ¿Qué va a pasar con esto? Generalmente las neuropatías metabólicas, la diabetes mellitus. ¿Cuál de las diabetes? 2, muy bien, la de tipo 2. Entonces, se va a dar, miren, desde los 25 años, casi en el 100%, con alteraciones de conducción. Va a haber una alteración a ese nivel, llevando una disfunción del sistema nervioso asociado sobre todo a neuropatía sensitivo-motora distal. Y aquí es donde se hace la exploración. Tienes un paciente diabético, generalmente todos tenemos un tipo 2, es muy común encontrarlo.
cuando tengan un paciente es necesario que no lo traten como los otros pacientes. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes ya están yendo a sus prácticas, verdad? ¿Dónde estás rotando? Está en el Centro Médico de Ambo. ¿Qué especialidad estás rotando? No, todavía especialidad no semiología. No, pero ¿tu médico está en qué área? ¿Es médico familiar, cardiólogo, emergenciólogo? No sé, creo que es el dueño del centro. ¿Quién está rotando con algo de especialidad? Por ejemplo, neumo, psiquiatría. No pasamos ningún, o sea, no nos dicen. No, pero aunque no creas, rotan. Por ejemplo, a mí me dan de semio y yo tengo ciro. Pero, ¿por qué les digo? Porque generalmente, ¿cómo creen que es la exploración para un médico reumatólogo? ¿Cómo es la exploración semiológica para un médico urólogo? Para un neurólogo, para un cardiólogo. ¿Ustedes creen que es un examen físico completo? El cardiólogo va a ver su Littmann, el electrónico, porque ahora está de moda, con su celular así, todo cuello. El neurólogo le mira, ya te dice qué alteración tiene, le pone lo que son para su electroencefalograma, pero nadie hace un examen físico completo. El ginecólogo va a mirar la pancita nada más, o hace Papá Nicolau. El pediatra, ay no sé, de los pediatras sí no puedo hablar. El psiquiatra igual, solamente te hace tu test de evaluación y te hace dibujar un hombre con su paraguas en lluvia. ¿Qué más? Todos, ¿no? Todos. No es bueno tener una novia psiquiatra. Todo te evalúa, hasta cómo comes, cómo agarras la cuchara, ya te dice qué trastorno tienes. Ay, ¿qué crees? ¿De verdad? ¿Qué más? A ver, luego el reumatólogo. El reumatólogo generalmente mira articulación, pero no existe una valoración. El endocrinólogo, miren que desde el único que voy a hablar bien, pero el endocrinólogo es el único que hace un examen físico completo y detallado. Porque las alteraciones endocrinológicas afectan desde lo que son articulaciones, afectan la piel, afectan músculos, afecta la parte neuronal, afecta el corazón, afecta todo. Es el único que hace un examen físico detallado, a pesar que a veces no debería ni hacerlo, pero hace. Y dentro de esto, un paciente con diabetes tiene que hacer, si es que en algún momento rota, por ejemplo, una especialidad, les doy un ejemplo, les ha tocado reumato, pero el paciente es con diabetes, tiene un golpe, ha venido, o traumato, muy común, paciente traumatólogo, se ha visitado tal vez por un diabético. Si les dicen que es diabetes, y vean, ahí van a recordarse, no hacen un examen físico. ¿Qué es lo que sucede en un paciente con diabetes? Hay pérdida de la sensibilidad distal. ¿Cuál es la estructura más distal del cuerpo? ¿Cuál? ¿El pelo? ¿Cuál? El dedo gordo del pie. Entonces la lesión puede... ¿Por qué creen que existe el pie diabético? ¿Y quién revisa a su paciente los pies con diabetes? El podólogo solamente le va a revisar los pies, pero cuando el paciente diabético vaya por una molestia tal vez de la articulación, es que pasa desapercibido. El pie diabético solamente ya se ve cuando ya está ulcerado. El paciente ya va a venir cuando ya presenta una lesión que le llama la atención, porque desaparece el dolor, ha desaparecido el dolor, ha desaparecido la sensibilidad y no ha sentido, ya empezó a ver de que ya se le está infectando, ahí va a venir. Generalmente esas imágenes que se ve así de un pie todo excavado, ulcerado, etcétera, es que es así, el paciente va a venir cuando ya presente justamente algo crónico, ¿no? Muy pocas veces viene con algo agudo. Entonces hagan una revisión. Les dice el paciente diabético, por más que estés en cardio, por más que estés en lo que sea, revisa el pie y empieza a revisar. Y fíjate la sensibilidad. Si es que se han comprado los martillitos de exploración de los reflejos, en la parte distal tiene lo que es justamente, me han dicho que se llama escobilla, la verdad no me acuerdo, pero no es filoso, no es aguja, es como si fuera, es flexible, y lo que valora eso es justamente la sensibilidad. Entonces tú colocas y empiezas a hacer un raspado y le preguntas al paciente si justamente empieza a sentir. Con un paciente diabético no agarren una aguja y le pinchen, ya que eso se va a volver un foco de infección. Tiene alteraciones vasculares y le están provocando una entrada
de lo que es. Y es así como empieza. Generalmente el paciente diabético no tiene que tener nada filoso a nivel de lo que es el piso, porque no siente. Entonces pisa, puede pisar un clavo y no puede no darse cuenta, y empieza a sangrar. Desde ahí empieza la infección y desde ahí se empieza a ulcerar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y puede producirse neuropatía periférica, sobre todo entonces a nivel de lo que va a ser la parte más distal. La lesión isquémica del nervio periférico luego lleva a esa insuficiencia vascular. ¿Y cuál es eso? Diabetes. Entonces no se olviden, tienen que justamente recordar, un paciente diabético es muy difícil de tratar, y para restablecer eso son meses de curación, meses, y tiene que estar con lo que es niveles de glucosa adecuado, tiene que justamente estar con una buena alimentación, con buenos tratamientos para que pueda recuperar. Si no recupera, y su complicación ya es justamente la amputación, porque cuando avanza mucho, ¿qué paciente va a querer eso? La parte de la neuropatía traumática, si vamos a hablar de laceraciones, ¿no? Se producen heridas cortantes, en el cual va a haber una pérdida del fragmento del nervio, ¿no? Entonces eso es. La parte de abolición es igual cuando se aplica una presión del nervio periférico por compresión, cuando comprime un nervio por compartimientos anatómicos. El más común, túnel carpiano, el cual justamente con la computadora, cuando están constantemente así, tiene lo que es la parte del dolor, va a producir lo que es una neuropatía, pero no es justamente, no va a producir sección, o sea, es una compresión, y lo primero que vamos a tener van a ser las parestesias, ¿verdad? Entonces eso es lo que se da, una inflamación. Ahora los varones que viven solos también tienen esto. Para eso sí está bien desmedido. La parte de las enfermedades del músculo esquelético: atrofia por denervación, distrofias musculares, miopatías por alteración de los canales de calcio, la miopatía tóxica, miopatía inflamatoria, la asociada a errores innatos del metabolismo y las congénitas. La atrofia por denervación, lo mismo, no hay justamente sección del nervio, no hay inervación, que se va a dar una atrofia muscular, la cual justamente se asocia sobre todo a lo que es una alteración más frecuente, es la parte de lo que va a ser la parte genética, asociada a nacimientos, al inicio de vida o a los 4 meses, en el cual puede llevar a la muerte hasta los 3 años. Y es una denervación degenerativa, generalmente que se va a dar a nivel de lo que son los nervios craneales y periféricos. Entonces, el gen que se va a afectar es el SMN1. Esto ya es hereditario. Las distrofias musculares, comienza con lo que es la parte de la niñez, se caracteriza con una debilidad muscular, es progresiva, llevando una atrofia con una alteración de las proteínas, sobre todo justamente de las cadenas, de lo que va a ser la parte de las distroglucanos, los cuales presentan mutaciones de los cromosomas X, y aquí va a haber alteración de las proteínas, mutaciones de las cadenas, con el cual justamente lleva a esa atrofia. Miopatía por alteración de los canales de calcio. ¿Quién se encarga de la contracción? Calcio. Y obviamente entonces, ¿qué es lo que sucede? Produce justamente una alteración en la cual no hay una buena síntesis o una buena absorción de lo que es la regulación del calcio, con afectación de esos canales iónicos, dando lo que es una regulación de entrada de sodio y no de calcio, llevando justamente a parálisis periódicas hiperpotasémicas, ¿no? Entonces produce alteraciones musculares e hiperreflexión. Las congénitas, ahí están los genes que justamente van a estar alterados. Por ejemplo, podemos ver la enfermedad de los núcleos centrales, que es autosómico dominante, la miopatía, sobre todo mielínica, autosómica dominante o recesiva, y lo que va a ser la miopatía miotubular, la cual justamente es autosómica recesiva y también autosómica dominante en todos los casos. En todos vamos a poder ver primero debilidad e hipotonía, lo característico. ¿Cuál es la diferencia? La parte de los genes que van a estar afectados. Dentro de lo que va a haber algunos que van a estar asociados a errores del metabolismo, en el cual justamente hay déficit, sobre todo en enzimático o a nivel de lo que son las concentraciones de carnitina, palmitoil, transferasa, encargado justamente de lo que es la parte de lo que es la acetilcolina para la transferencia de energía y la transferencia del potencial, de los cuales hay una alteración y no provoca justamente la contracción. Y es un error que se da dentro de la formación o la generación, los cuales justamente van a llevar a una miopatía con atrofia muscular. Y la última, la inflamatoria. Dentro de la inflamatoria, como su nombre lo indica,
se va a dar justamente lo que es la parte de una inflamación, produciendo alteraciones a nivel del sistema inmunológico, reconociendo como extraño, produciendo una destrucción. Y eso es lo que va a llevar a una atrofia, pérdida de la inervación, dando lo que es la parte de la atrofia. Vamos. Han hecho lo que es la parte de su lista de